y vamos a ir con la materia de potencias porque hoy vamos a comenzar a tocar un tipo de, de funciones, no de potencia, que era el tipo de función nuevo que vamos a ver se llama función potencia. Bien, así que vamos a revisar ahora brevemente, antes de partir con los contenidos duros de hoy, los ejercicios que quedaron de la clase pasada, y luego vamos a darle con los contenidos nuevos. Bien. Quería saber si antes si es que pueden levantar la mano o usar uno de los emoticones que pueden que aparecen en la ventana de participantes, o ponerlo en el chat si es que ustedes les entregaron el libro nuevo de matemática, el que es para tercero y cuarto medio. No es el mismo libro del año pasado de matemáticas. Hay un libro nuevo de tercero y cuarto medio, que de todas maneras, si no lo tienen, no se preocupen. Yo se lo subí a la carpeta de Google Drive, es el que decía matemática tercero medio, ahora lo renombré, se llama matemática tercero y cuarto medio, y se los voy a compartir de todas maneras en la pantalla para cuando lo necesitemos, bien, porque vamos a comenzar a usarlo prontito. Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a partir, como les dije, revisando los ejemplos que habían quedado de la semana pasada, en donde vimos funciones y decía ejercicio expresa cómo funcionan las siguientes situaciones: el cálculo del área de una esfera en función de su radio y cuánto dinero se paga en un transporte que cobra 2.000 pesos fijos más 150 pesos por kilómetro recorrido. Bien, Sigón Muñoz dice, profe, ¿cuál es el objetivo? Ponle introducir la función, el nuevo tipo de función llamado función potencia. Bien, entonces veamos. Habían quedado estos dos ejercicios pendientes que no alcanzamos a hacerlo en la clase pasada. Me gustaría saber si es que alguien de ustedes los resolvió para que nos dé su respuesta y veamos cómo, perdón, qué fue lo que obtuvieron y por qué fue que lo obtuvieron, ¿ok? Entonces aquí le voy a poner la respuesta. Martín Calvo dice, yo creo que lo hice. Ya, excelente. Mándalos y los comentamos. Entonces, respuesta y respuesta. Vamos a soltarnos acá. Bien. Y por mientras que ustedes los mandan, si es que lo tienen, vamos a poner la fecha de hoy. Hoy es 8 de junio. Introducción a la función potencia. Potencia. Bien. Entonces la primera es 4 por pi por x elevado a 2 y 150 por x más 2000. No sé si están bien. Efectivamente están bien. ¿Ok? Vamos a revisar ahora la respuesta de su compañero. La respuesta que dice para el primero es el cálculo de una esfera en función de su radio. Esta es una fórmula que ustedes deben conocer. El área de una esfera, el área es 4 veces pi por el radio al cuadrado. Bien, entonces eso era simplemente transformar la fórmula del área de una esfera, 4 veces por pi por r al cuadrado, en una función. Y dado que en este caso la variable es el radio, porque eso es lo que puede cambiar, y mientras más grande el radio, más grande es el área, expresamos entonces el área en función del radio. Como nos dicen que es en función de su radio, en función de sería la variable independiente, que es el radio. Y lo que depende de eso es el área, así que esa sería nuestra variable dependiente. Por lo tanto, nuestra variable dependiente, el área, en función del radio, es 4 por pi por el radio al cuadrado. De manera similar, en la segunda, como nos preguntan cuánto dinero, el dinero nos va a ser nuestra variable dependiente, eso lo vamos a poner P en función de la distancia recorrida en kilómetros, es el valor fijo que es 2000 más 150 por cada kilómetro recorrido. Eso es entonces un tipo de función, que es una función lineal, perdón, una función afín, porque tiene una multiplicado, perdón, la variable independiente por un número y se le está sumando otro. Y esta de acá es una función de tipo cuadrática, bien, porque es la variable independiente está elevada al cuadrado. Eso lo vamos a notar también. Esta
esta es una función cuadrática. Y por otro lado, esta es una función afín. Para aprovechar de cerrar entonces este tema de introducción a funciones en general con los nombres de estas dos, una función afín y una función cuadrática. Muy bien, entonces, ahora tenemos este nuevo tipo de función que es introducción a la función potencia. Bien, y yo les voy a compartir en este momento la parte del libro de cuarto medio que es relevante para esta materia, para que veamos cuál es la introducción que se le da en el libro justamente. Pero ustedes ya pueden hacerse una idea de qué es lo que puede ser una función potencia. Recuerden que una potencia es esta operación matemática donde se toma una base y se multiplica a sí misma por la cantidad de veces que dice el exponente. Entonces, aquí se va a abrir nuestro libro. Recuerden que los libros ustedes los pueden encontrar en esta carpeta de Google Drive que yo les compartí. Este libro que libro que dice Matemática Cuarto Medio. Aquí le puse contenidos viejos porque no es el plan curricular actual, ¿ok? El plan curricular actual está en este que dice Matemática Tercero y Cuarto Medio, que tiene esta portada azul con la rueda de la fortuna acá. Y se ve así. Bien, entonces en este libro vamos a ir a la página, ¿cuánto era? 134, si es que la memoria no me falla. No, bastante más adelante. No tanto más adelante. 138. Bien. Entonces aquí vemos que esta unidad, que es la unidad de funciones, dice modelamiento matemático para describir y predecir, porque justamente dijimos que esa era una de las cosas que se podía hacer con las funciones, modelar situaciones para poder sacar conclusiones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a ver dos tipos de funciones, construcción de modelos con la función potencia, que es lo primero que vamos a ver, y luego construcción de modelos con las funciones seno y coseno, que son funciones trigonométricas. Bien, aquí el libro parte con una muy bonita imagen de la portada de Antofagasta. Esta es una formación rocosa natural que se dio por la erosión. Aquí hay una pregunta que dice, observa la imagen, luego comenta con tu curso. ¿Qué te llama la atención de la marea en la imagen? Aquí lamentablemente no podemos mostrarla muy bien porque no puedo mostrar la doble página. Pero aquí hay, de todas maneras, unos datos que ustedes pueden estudiar. Bien, las preguntas que aparecen es, aparte de esas, ¿crees que es posible predecir cuánto subirá la marea o el alto promedio de las olas? Que recuerden que cuando la marea sube o baja, lo que ocurre es que el nivel del agua efectivamente va subiendo o bajando. ¿Cada cuántos días o horas se espera baja marea? ¿Cómo se relacionan la velocidad del viento y el alto de las olas? ¿Y qué fenómenos naturales creen que se pueden predecir y cuáles son impredecibles? Déjenme arreglar el encuadre. Y aquí aparecen unos datos de distintos días. Aquí aparece entonces, no aparece que va en el eje X, pero yo les puedo decir, estos son días y en la línea roja es la altura de las olas. ¿Bien? Debe ser la altura de las olas, sí. Aunque nos dice... Qué oscuro. Pero aquí aparece una muy bonita función que ustedes van a aprender a trabajar con esta, de hecho, ¿ok? Esto puede recordarles también materia de ondas y óptica de primero medio, que en parte de eso, por parte de algunas de las ondas pueden modelarse por medio de estas funciones que vamos a ver, no de la función potencia, sino que la función seno y coseno, ¿bien? Entonces, esta parte de la introducción es algo que ya vimos. Y ahora vamos a ver lo fundamental de esto, que es construcción de modelos con la función potencia. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Bien, si es que conocen la respuesta, déjenla en el chat. ¿Ok? Dice, ¿cómo distingues algebraicamente la función lineal de la cuadrática? Bien, recuerden qué es lo que queremos decir cuando hablamos de una función algebraicamente. Bien, entonces, primera pregunta, ¿cómo se distingue una función lineal de una función cuadrática? O sea, ustedes les muestran la expresión, no el gráfico, no una tabla ni nada de eso, sino que la expresión y les dicen, ¿esta es una función lineal? Sí, no, ¿por qué? ¿Esta es una función cuadrática? Sí, no, ¿por qué?
¿Y qué tipo de fenómenos pueden modelar mediante el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial es algo que se ve en segundo medio, yo entiendo perfectamente si ustedes no lo recuerdan muy bien, pero modela cambios que crecen cada vez más rápido, que en general dependen de cuánto hay de algo. Entonces, cuánto cambia es una cantidad, por ejemplo, número de personas infectadas por una enfermedad. Mientras más personas infectadas hay, más rápido crece la enfermedad. Entonces, eso es modelar un medio de crecimiento exponencial. Bien. Martín dice por elevado, ¿no? Efectivamente, en la función cuadrática, nuestra variable independiente, que en la mayoría de los casos va a ser x, va elevado a 2. Mientras que la función lineal va elevado solamente a 1. Simón Muñoz dice, se anotan los títulos, si a ti te sale más cómodo anotarlo para que después, para cuando después estudies, se te haga más claro, adelante. Si no, no es necesario. Martín dice, ando participativo hoy. Muy bien, muy bien. Al parecer funciona la motivación. Bien, entonces analicemos la siguiente información. Dice, la cantidad de basura en toneladas que se genera mensualmente por cada millón de habitantes en cierto país está representado en el siguiente gráfico. Bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos un eje X con población de un país en millones de habitantes. Bien, mientras que en el eje Y tenemos toneladas de basura. Entonces, 1 millón de habitantes genera 28 toneladas de basura. Eso quiere decir esto que está acá. 2 millones de habitantes generan 11,2 toneladas de basura. Y así cada punto podemos irlo leyendo hasta que llegamos acá, que dice que 10 millones de habitantes generan 280 millones, perdón, 10 millones de habitantes generan 280 toneladas de basura. Entonces, este modelo se puede expresar como una función cuadrática. Se le hace un ajuste por medio de un computador y se encuentra que esa función es 2,8 por x al cuadrado. Bien. ¿Cuál es el dominio y recorrido de la función? Eso no lo vamos a saltar por el momento. Pero de todas maneras, quienes lo sepan lo pueden responder. Es algo que vimos en el lectivo. Y luego la letra B dice, si en ese país hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se generan mensualmente? Entonces, este es un ejemplo muy bueno que nos permite ver el poder de predicción que tienen las funciones, porque si este modelo es correcto, y si se fijan esto lo modela bastante bien, nosotros podríamos hacer mediciones de lo que está pasando fuera de estos valores. Por ejemplo, aquí nos dicen hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, que eso va más allá del 10. Sin embargo, tenemos un modelo que funciona para un subconjunto de esos datos, entonces podríamos pensar que ese modelo también funciona para algo que está fuera de esos datos. Bien, entonces intenten responder estas dos preguntas. Yo por mientras voy a responder una que tenía uno de sus compañeros por acá. Sí, hola Isaac, ¿cuál es su pregunta? Sí, lo que le quería preguntarle, profesor, respecto al gráfico, ¿el ton qué significa? Toneladas, ¿Y mil qué significa? millones de habitantes. Esto de acá. Los habitantes. Ah, ya, no me he fijado. Bien, entonces recuerden que esta función, que es la que se ajusta a nuestros datos, es una función que entrega las toneladas en función de los millones de habitantes que tiene este país. Y esa función es una función cuadrática, como vemos acá, que es 2,8 por x al cuadrado. Y entonces, para responder cuál es la pregunta B, que yo le dije que tenían que responder, si en este país hay aproximadamente 19,2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se generan mensualmente? Como en esta función, la variable independiente es la población en millones de habitantes, lo que tenemos que hacer es ingresar como X esta cantidad de acá, 19,2. Entonces vamos a ir a nuestro viejo amigo Desmos, donde vamos a proceder a analizar un poco esta función para responder esta pregunta que está acá. Entonces nuestra función es 2,8 por x al cuadrado. Bien, que de hecho vamos a hacer zoom a la parte relevante. Que va desde 0 a 10.
y el eje Y va de vamos a dejar de menos 10 a 300. Bien, entonces así se ve más o menos el gráfico que estaba que está en el libro. Está un poco cortado. Voy a cerrar un momento estas ventanas. Nos preguntan, en este país hay aproximadamente 19.2 millones de habitantes, ¿cuántas toneladas de basura se generarán mensualmente? Como les decía, lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es el valor de 19.2 ingresado a la función, y ese valor es 1032.2 aproximadamente, o 1032. Y de hecho, si es que hacemos suma hacia afuera, podemos ver que efectivamente cuando llegamos al valor de 19.2, tenemos que hacer un poco más de zoom para afuera, ahí sí, al valor de 19.2, que está por acá, ahí llegamos a 1032.192. O sea, lo que les había dicho antes yo, 1032.2. Así que eso responde la parte del número B. Recuerden que cuando ustedes tienen una función, y esa función es la variable independiente, es una cantidad que ustedes les pueden dar, como por ejemplo esta que es 19.2 millones de habitantes. Para encontrar cuál es el valor de la función, ustedes simplemente reemplazan acá. ¿Y eso cómo se logra? Si es que quieren hacer el cálculo, es 19.2 al cuadrado, porque eso es lo que le dice la función, y eso tienen que multiplicarlo por 2.8, que obtenemos entonces el mismo valor que teníamos antes. Bien. ¿Dudas con respecto a eso? Si es que tienen, déjenlas en el chat. Ahora lo voy a abrir nuevamente. Martín dice, profe, ahí para tener la gráfica sería solo la del lado positivo, ¿o no? Sí, porque no se lo dicen ustedes, pero ustedes pueden pensarlo, que no tiene sentido pensar en una población negativa. Así que no nos sirve de nada usar la parte del X negativo. Y eso está también por ahí va por la respuesta de la pregunta A. ¿Cuál es el dominio recurrido de la función? No tiene sentido meterle a esta función valores de X negativos. Es cierto, se puede hacer, pero como está modelada la situación, que es que nuestra variable independiente son habitantes, no existe una función negativa, así que no, el dominio no es, perdón, los números negativos no son parte del dominio. La gráfica no está en el lado negativo, no. El primer cuadrante son X e Y positivos. Vamos a ver entonces otro ejemplo, que es este ejemplo que está acá en el cuadro rosa. Dice, la función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por millón de habitantes que reciclan es este de acá. Bien, que aquí nuevamente aparecen los puntos con sus valores correspondientes, en millones de habitantes y en toneladas, y nos entregan una función acá que es un poco distinta, porque fíjense, aquí el X también va elevado, pero está elevado a un número negativo. Y eso puede ser un indicador de qué es lo que significa esta función potencia. Entonces vamos a graficarla. Primero por acá, vamos a borrar estos valores. Y esta función le vamos a poner g de x. Dado que le pusimos f al anterior, entonces nos deja tener dos funciones con el mismo nombre. 19.2 por x elevado a menos 3. Y vamos a dejar el eje x desde menos hasta 10. Llega esto acá. El eje x lo vamos a poner desde menos 1 hasta 2. Y vamos a ocultar la otra. Entonces, este es el gráfico de la función. Ariel dice, ¿para qué situaciones se podría ocupar la gráfica negativa? En general, en matemáticas, los números negativos tienen que ver con situaciones de deuda, por ejemplo, o en física, como estamos viendo fuerzas y energías que pueden ser a veces negativas, ahí también podrían usarse. Bien, entonces vamos con este ejemplo. Dice, la función que modela la cantidad de basura que se reduce a fin de mes en toneladas por cada millón de habitantes que recicla es esta de acá. Bien. Basura que se reduce quiere decir la basura que hay a fin de mes. Entonces, por ejemplo, aquí dice, mientras más habitantes reciclen, menos basura habrá a fin de mes. Entonces, esto quiere decir que mientras nos movemos en el eje X
hacia la derecha, quiere decir que hay más gente que recicla y por lo tanto va a haber menos basura que se reduce a fin de mes. Que se reduce quiere decir es que va a lugares como vertederos o rellenos sanitarios, entre otros. El valor 19.2 corresponde a la cantidad de millones de habitantes que hay en dicha localidad. Bien. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el dominio recorrido de la función que representan? Se los dejo para que lo respondan ustedes. Y podemos ver que aquí la pregunta D dice, si en Chile hay 18 millones de habitantes, ¿cuál sería la función que modela el mismo comportamiento? Bien, para responder eso tenemos que ir a este tip que está acá en azul. Dice, el valor 19.2 corresponde a la cantidad de millones de habitantes que hay en dicha localidad. Entonces nos están diciendo, si en Chile hay 18 millones de habitantes, ¿cuál sería la función que modela el mismo comportamiento? En este caso, entonces, como el coeficiente numérico que está acá, que multiplica al x elevado a menos 3 corresponde al millón de habitantes, para Chile, en vez de ser 19.2, tendría que ser 18. Que no cambia mucho el número, la forma de la función, si ustedes se dan cuenta. Teníamos 19.2 y ahora tenemos 18. Apenas hay un cambio. ¿Cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a 0.01 toneladas? Esta es una pregunta en la que tenemos que dar vuelta la idea de función, porque no nos dicen cuánta basura se reduce para tal número de habitantes, sino que nos dicen cuántos millones de habitantes deben reciclar en Chile para reducir la cantidad de basura a esta cantidad, 0.01 toneladas. Y para eso tendríamos que responder una ecuación de este tipo. ¿Por qué? Porque nos están preguntando cuántos habitantes, cuántos millones de habitantes, y ese millones de habitantes es nuestra variable independiente, o sea, la X. Y nos están dando un valor de 0.01 toneladas, que es la variable dependiente, la variable F. Entonces aquí nos están preguntando para qué valor de X obtenemos este valor de F, de 0.01. Ustedes pueden resolver esto despejando la X, en este caso el X elevado a menos 3, significa algo bien particular, pero vamos a entrar en detalle de cómo resolver estos ejercicios una vez que tengamos claramente definida cuál es cuál es la definición de una función potencia. Bien, me interesa que en esta clase nos enfoquemos en cuáles son las funciones potencias, qué significan y cómo se ven, para que luego aprendamos a hacer cálculos de este tipo. Bien, y de hecho aquí están las definiciones. Hay dos definiciones importantes que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver primero la definición de abajo y luego vamos a ver la definición de arriba, que es, de hecho, es más general y no aplica solamente a estas funciones, pero vamos a revisarlas nuevamente en un momento. Dice, llamaremos función potencia, definición de función potencia, a una función de la forma f de x igual a por x elevado a n. ¿Qué son estos a, este a y este n? A es un número real que es distinto de 0 y n es un número entero, recuerden que este z significa número entero, que nuevamente es distinto de 0, cuyo dominio son los números reales y su recorrido depende de a y de n. Lo vamos a ver un poco más en detalle. Esto no está completamente cierto de todas maneras. El dominio no siempre son todos los números reales. Donde a es llamado el coeficiente, porque es el numerito que está multiplicando a la x elevada a algo, y n es llamado exponente. Y se llama función potencia porque el x, nuestra variable independiente, está elevado a algún número. Bien, y no necesariamente ese número va a ser 1 o va a ser 2, que era en el caso de función lineal y función cuadrática, sino que puede ser cualquier número natural. Perdón, cualquier número entero distinto de 0. Eso quiere decir, como pueden ver acá abajo, que todas estas funciones corresponden a una función potencia. 3 por x elevado a 5, 0,2 por x elevado a menos 2, menos 5 por x, sí, esto es una función potencia, no solamente una función lineal,
o menos 7 por x elevado a menos 15. Bien, entonces, en general, una función potencia es cualquier función de la forma algún número por x elevado a otro número. Bien, como pudimos ver acá, teníamos dos ejemplos de función potencia, 2,8 por x al cuadrado y 19,2 por x elevado a menos 3. Por favor, voy a mostrar el gráfico nuevo que sale en el libro. Ah, ahí está entonces, para que ustedes lo vean. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Cuáles son los valores de a y los valores de n para estas dos funciones? Bien, para la función del ejemplo número 1, que era 2,8 por x al cuadrado, y el ejemplo número 2, que era 19,2 por x elevado a menos 3. Bien, si es que tienen la respuesta, déjenla en el chat, yo les doy un minuto, les dejo un minuto para que lo piensen. Recuerden que el a es el coeficiente, es el que va multiplicando a la x, y el n es el exponente, es el que está elevando a la x. Bien, ya me están llegando algunas respuestas correctas al chat. Recuerden que estos números, de tenerlos, consideran el signo. ¿Ok? ¿Qué página del libro estamos viendo? Estamos en la página 139. Excelente, muchas gracias, profe Claudia. Entonces recuerden que lo que estamos preguntando es cuáles son los coeficientes y los exponentes de estas dos funciones. Vamos a revisarla. La primera función es entonces f de x igual 2,8 por x elevado a 2. Entonces, el decir elevado a algún número es justamente ese número nuestro exponente. Entonces, en el primer caso, el exponente es 2 y el coeficiente, que es el número que está multiplicando a la x elevado a algo, es 2,8, tal como lo envié en el chat. Bien. En el segundo caso, nuestra función es f de x igual a 19,2 por x elevado a menos 3. Nuevamente, como estamos diciendo, x elevado a, el número que está elevado a es nuestro exponente. En este caso el exponente es menos 3. El coeficiente, que es el número que está multiplicando toda la expresión, es 19,2. Recuerden que entonces para representar estos números, el coeficiente, le ponemos un número a, una letra A, perdón, y el exponente es la letra n. Y siempre el exponente va a ser un número entero distinto de 0. Recuerden que los números enteros pueden ser positivos o negativos. Y el a va a ser un número real distinto de 0. Bien, vamos a ver cómo se ven estas distintas funciones antes de explicar el primer cuadrito que está acá, que es llamar a una función creciente o decreciente. Bien, porque me gustaría que ustedes comenzaran a pensar cuál es la relación entre estos distintos números, entre el exponente y el coeficiente, y cuáles son los valores, perdón, cuál es el tipo de función, si es que tenemos una función creciente o decreciente. Entonces vamos a ocultar esto y vamos a poner nuestros ejemplos. 3x elevado a 5. 0,2 x elevado a menos 2. Luego, menos 5x y menos 7x elevado a menos 15. Eso está acá. Bien, entonces una vez que tenemos nuestras distintas funciones potencia, que aquí las podemos ver todas, tenemos todo un zoológico de estas. La curva roja es 3x elevado a 5. Tienen esta curva que tiene una parte que es casi plana y después crece muy rápido.
0,2x elevado a menos 2. Esta curva celeste que crece mucho, mucho y después baja nuevamente en algún momento. Ustedes pensarán que tiene algún pic en esta parte, pero no. Aquí de hecho esta función se parte en dos. La gente que está en el lectivo ya tiene una idea más o menos clara de por qué ocurre eso. La vamos a explicar de todas maneras en clase, ¿ok? ¿Por qué pasa esto que la función se parte acá entre medio? Lo mismo con la curva morada que ya vamos a explicar. Menos 5x es una función lineal que tiene un comportamiento que ustedes ya conocen, una línea recta en el gráfico, y luego tenemos esta menos 7x elevado a menos 15, que también se parte en dos acá porque es esta curva morada. Voy a ocultar las otras para que la podamos ver bien, que viaja casi pegadita al eje X, aquí dispara su valor súper rápido y reaparece del otro lado del eje Y desde los números negativos y luego sigue pegadita al eje X. Bien, entonces en base a eso veamos cuál es esta definición que aparece acá, para que intentemos clasificar las funciones. Bien, clasificaremos el comportamiento de las funciones, y esto no es exclusivo de las funciones potencias, según su crecimiento. Llamamos una función creciente a una función X que cumple con lo siguiente. Si A es menor que B, entonces la función de A es menor a la función de B. Dicho de otra manera, una función creciente, esta es la definición matemática, definición gráfica es una función creciente, es la que siempre crece. No importa que de repente crezca más lento o que se pegue alguna frenada y después parta nuevamente, pero una función que siempre crece es una función creciente. ¿Cuál de estas 4 curvas que están acá creen ustedes que es creciente? Si es que tienen alguna idea, déjenlo con un comentario en el chat. Por otro lado, una función decreciente es una función que cumple con que si C es menor que D, entonces los valores de la función ahora no siguen el mismo orden, sino que se intercambia el orden. ¿Eso cómo se ve? En el gráfico se ve una función que va siempre bajando. Bien, como por ejemplo esta de acá, que siempre va bajando. Entonces, ahí de hecho le estoy dando una pequeña ayuda. Esta función que va siempre subiendo, 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 y de hecho si es que hacemos zoom, aquí esta parte roja podemos ver que siempre va subiendo, mientras que esta otra función va siempre bajando. Eso ahí tenemos dos ejemplos de funciones crecientes o decrecientes. Queda como tarea para ustedes, aunque como les digo, vamos a comenzar a rellenar los hoyos de esto más adelante. Pensar, bueno, esta función de acá, 0,2x elevado a menos 2, ¿es creciente o decreciente? Porque una función puede no ser absolutamente alguna de las dos. Puede que tenga una parte creciente, como esta de acá, que ustedes dicen, ah, sí, miren, la gráfica va creciendo, pero después en este otro lado la gráfica va decreciendo. Entonces podemos decir que es creciente o decreciente a tramos. O esta de acá, esta crece en este lado de acá y crece en este lado de acá, pero entre este punto y este punto, por ejemplo, la función disminuye. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Es creciente o decreciente? Así que hay varias cosas ahí que podemos discutir. Bien, si es que les interesa, entonces ustedes intenten descubrir cuál es la lógica detrás de esto, ¿bien? Porque existe una lógica detrás que ya vamos a explicar a lo largo de que vayamos avanzando con esta materia, sobre si es que una función es creciente o decreciente, una función potencia, perdón, es creciente o decreciente, dependiendo de su coeficiente y su exponente, ¿ok? También, si es que quieren, pueden determinar cuáles son los coeficientes y los exponentes de estas 4 funciones que aparecen acá. Recuerden que el exponente es a qué número aparece elevado al x y el coeficiente es a qué número está multiplicando toda esta expresión. Bien, jóvenes, ¿tienen dudas? Pueden aprovechar de hacerlas ahora. Yo voy a responder a una que tiene acá su compañero Sisa. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, profesor, lo que usted se refiere es que las funciones que son crecientes son las que van arriba y las decrecientes son las que van abajo. No, lo que dije es que las funciones crecientes son las que siempre se están moviendo hacia arriba. Por ejemplo, esta función celeste que está acá, o de hecho la función roja, la voy a aislar acá. Si te fijas, a medida que tú avanzas con los valores de x, el valor de y siempre va aumentando también. Aumenta, 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 aumenta. Y lo que eso genera es una curva que va subiendo por el gráfico, como está acá. Que a medida que te mueves de izquierda a derecha, la curva comienza a subir.
Mientras que esta, por ejemplo, a medida que tú te mueves de izquierda a derecha, la línea va bajando y cada vez tiene valores menores. Entonces esta, por ¿Y ejemplo, es esa decreciente. línea verde es decreciente o no? Sí, esta línea verde es decreciente. Es porque va bajando. Mientras que Sí, las que son crecientes, ¿no? sí, eso mismo. Bien, jóvenes, si tienen alguna otra consulta, por favor, háganla llegar ahora. Si es que no, les recuerdo, les informo en caso de que no les hayan dicho, que este día miércoles no vamos a tener clases porque nuevamente los profes estamos situados a una entretenida actividad de capacitación. Así que no vamos a tener la clase de matemáticas el miércoles y continuamos con estos contenidos el día lunes de la próxima semana. Bien, también aprovecho de contarles que estos asuntos de función creciente y decreciente, la gente del electivo va a tener una herramienta más para determinarlo, una herramienta que de hecho vamos a comenzar a ver esta semana. Con la profe Claudia tenemos que decidir si es que va a ser válido que usen esa herramienta en esta clase o no. Bien, porque es bueno que manejen las herramientas también que les corresponden a su nivel, aunque ciertamente les puede ayudar, por ejemplo, en pruebas de transición entre la universidad, entre otras cosas. ¿Ok? Y jóvenes, eso es todo lo que teníamos que contarles el día de hoy. Nuevamente, en caso de que no tengan no tengan más dudas, nos vemos a quienes les corresponda en el lectivo, la horita después del almuerzo, o si no, nos vemos mañana en la hora de física. Que estén muy bien, cuídense mucho y disfruten su día. Está bueno.